México, Asociación para Evitar la Ceguera. Es miembro de la Sociedad Peruana de Oftalmología, de la Academia Americana de Oftalmología, de, de la Pan American Cornea Society, y también es director de médico del Banco de Ojos, certificado por la Asociación Panamericana de Banco de Ojos. Doctor Terán, muchas gracias por su participación. Lo dejo a cargo de la ponencia. Gracias, Mariel. Buen día. Voy a compartir mi pantalla. Sé que hoy día es feriado gracias al sombrerito, pero nosotros estamos trabajando, como se debe, para que no haya más pobres en un país de ricos. ¿Se ve? No se ve, se ve. Ya. Ahora tengo que... ¿Qué pongo? A ver, ayúdame. Ahí está. Vamos a verlo. Ok. Bien, buen día con todos. Tenemos el gusto de tener acá el día de hoy al doctor Guillermo Barriga en el auditorio del hospital. Buen día, doctor. Después de tiempo lo tenemos por acá. Se me pidió que les hable sobre fundamentos y principios sobre el trasplante penetrante. ¿Okay? Algo que hay que definir bien. Sobre la definición es la mala traducción que le damos del inglés al castellano, como siempre sucede, ¿no? No es PKP, es un PK, es un trasplante penetrante, ¿ya? O en castellano le decimos QPP, ¿no? Es Recording in queratoplastía. progress. La queratoplastía ya de por sí, el penetrante es de toda la córnea, ¿ok? Entonces eso es algo que debemos definir, ¿no? Nosotros acá en el hospital contamos con un banco de tejidos en el área de oftalmología, banco de córnea, que debido a la pandemia obviamente ha sido paralizado un poco por el tema de la ablación de tejidos, pero estamos reiniciando todo eso, ¿no? Entonces el trasplante penetrante de córnea es un procedimiento quirúrgico donde la córnea en su totalidad, las capas son reemplazadas. En Estados Unidos cada vez se hacen menos trasplantes completos y cada vez la tendencia es hacer a trasplantes lamelares, ¿no? El éxito de trasplantes en aquellos pacientes, estadio 1, aquellos le llamamos que son, por ejemplo, por queratocón o por un trauma donde no hay vasos, en más de 2 cuadrantes, llegan a tener un éxito del 90%. Sabemos que a diferencia de los tejidos, de los órganos, perdón, la córnea no se necesita histocompatibilidad, así que eso nos permite echar mano de este tipo de tejido, ¿no? Es importante, y lo primero que yo hago antes de tratar de, cuando un paciente requiere un trasplante de córnea, es conversar cuáles son sus expectativas, ponérselas bien en claro, plantearle cuál es la realidad, mencionar que se van a colocar puntos, que los puntos van a ser retirados a partir del 6º mes, que probablemente su visión no va a ser buena por el astigmatismo inducido, y que debe identificar o saber
manifestarme inmediatamente los signos de rechazo corneal, como son ojo rojo, dolor o baja en la visión, ya que de esta forma, si es que el rechazo se detecta inicialmente con tratamiento farmacológico, médico, endovenoso, viendo al paciente, podemos revertir ese rechazo. ¿Okay? Entonces eso es muy importante y me abarca bastante tiempo de la consulta y lo tengo que hacer con un familiar presente. ¿Okay? Eso es algo que siempre tenemos que tomar como importancia. Se puede hacer con anestesia local o con anestesia general. Normalmente acá somos una sede docente, entonces lo hacemos bajo anestesia general, eh, porque nos permite pues, mejor control y manejo del, del cielo abierto. En la preparación preparatoria hay que ver que no hay infección, reducir la vascularización para cualquier proceso inflamatorio, mejorar la superficie ocular lagrimal, poner tapones, dar ciclosporina, lágrimas, ver si es que tiene simbléfaro, corregir todos los problemas de efecto del simbléfaro. ¿Por qué? Porque esto va a generar que se genere un rechazo más temprano, ¿no? Lo primero que hacemos o que esperamos cuando hacemos un trasplante penetrante es que se reemplace el epitelio. Y si este no llega a reemplazarse en la primera semana, tenemos un alto riesgo de rechazo. Por eso es importante que la superficie sea buena. Nuestro mayor enemigo es la presión intraocular, ¿no? Y ver si es que vamos a hacer en conjunto el manejo no del cristalino, es decir, de la catarata, durante la cirugía. Como factores de riesgo, edad avanzada, ¿en qué sentido? Pues de que a veces el paciente no entiende muy bien, ¿no? Los signos o síntomas que nos debe mencionar o llevarlo a tener una consulta de emergencia, como son el ojo rojo, el dolor o la baja de visión, ¿no? Que se los he mencionado. Nuestro principal enemigo es el glaucoma, ya que sabemos que con el tonómetro de Goldman va a ser difícil tomar por el astigmatismo que se generan, por ende los dos semicírculos no van a ser del mismo tamaño y por ende no vamos a poder tomar bien la presión. Lo que podemos hacer es tomarla en ambos ejes, en el eje de 180, en el eje vertical, sacar un promedio o usar estos dispositivos que contamos acá en el servicio, que es el ICER, ¿no? Que es el tonómetro de rebote, que nos sirve para tomar una presión más acertada. Ahora tenemos que ver si durante el trasplante de córnea vamos a hacer algún procedimiento de glaucoma, como poner un dispositivo de drenaje valvular, ya que según los estudios, eh, a ver, aumenta la sobrevida o disminuye, perdón, la sobrevida del injerto corneal si es que el implante valvular lo hacemos después de haber hecho el trasplante corneal. ¿Okay? Si lo hacemos en el mismo momento, la tasa de sobrevida son mejores, y si lo hacemos mucho antes, son mucho mejores. Se sabe que se genera algún tema de inflamación, ¿no? Bueno, taquicardia, hipertensión sostenida, aterosclerosis o terapia anticoagulante son factores de riesgo porque al momento de hacer el cielo abierto puede haber un aumento de la presión arterial y tener una expulsiva, ¿no? Que es el mayor riesgo. Tenemos que obtener una buena alineación de la vía operatoria, minimizar el astigmatismo, saber cómo dar los puntos, evitar daño de las células endoteliales, y todo eso es un escenario ideal, ¿no? Cuando comenzamos, por ejemplo es el diagrama de la izquierda, es un leucoma central corneal por un hidrox. Lo que debemos marcar primero es el eje óptico. En el eje óptico se marca utilizando un compás, medimos el diámetro horizontal, luego el diámetro vertical y calculamos la mitad, ¿no? En casos en los cuales vayamos a realizar una extracción del cristalino o una vitrectomía asociada
tenemos que usar este anillo, ¿no? El anillo de fijación escleral, más conocido como el anillo de Flieringa, que se fija a la epiesclera con bicril. Se ponen 4 puntos ininterrumpidos. ¿Y por qué tiene que ser a la epiesclera? Porque si lo hacen a la conjuntiva, el domo va a colapsar igual. Y les va a ser muy difícil hacer lograr el cierre de la herida. Los trépanos son navajas cilíndricas que todas tienen la misma función, simplemente han ido evolucionando para tener una mayor precisión, una mejor profundidad, un mejor alineamiento y un mejor control de las mismas. La que a mí en particular me gusta son las los de Barron, ¿no? Porque generan vacío, a diferencia de los de Weck, que son los que tenemos que usar la mano. Entonces, al momento de generar círculos con la misma mano, es bien difícil que uno mantenga el mismo plano y se generan diferentes tipos de plano. Entonces, pues es mejor con el trépano de vacío porque se sujeta hace succión al ojo y uno puede de esa forma hacer giros a la rueda. Inclusive se sabe cuántas micras de profundidad uno va penetrando cuando hace un giro de 360 grados. Ahora, se empezó a usar mucho los láseres de femtosegundo para hacer los trasplantes en diferentes formas de hongo, formas de cerrar, como en sombrero. Pero, ¿qué es lo que pasa? Prácticamente se hace mucho más caro este procedimiento, lo hace un poco más lento, hay que trasladar al paciente de un ambiente a otro. Y particularmente, qué es lo que pasa? ¿No? Si nos ponemos a pensar. Esa córnea que se ha obtenido tiene cierto edema, tiene cierto grosor. Para que se entienda mejor, se hincha, la córnea donadora. Por ende, todo lo que yo quiera hacer en esa córnea va a ser más grande que en la córnea receptora. Por ende, si yo quiero hacer la forma, por ejemplo, del sombrero en una y que se traslade a la otra, pues no voy a llegar a tener un cierre hermético. Sí se ha visto en algunos artículos que esto acelera el retiro de suturas, pero en realidad yo creo que la preferencia de todo cirujano de córnea son estos trépanos de succión, ¿no? Que son los que tenemos acá en la parte superior. El ayudante nos hace vacío con una jeringa, súper sencillo. Este es el trépano de Barron, estos son los de Weck, los que uno mismo hay que darle la vueltita. Este es el Intralace y estos son los microquerátomos para usarlos. Cómo penetramos con los de Barron de forma escalonada, evitamos ingresos inadvertidos a cámara anterior y que la presión intraocular varíe rápidamente y esto nos pueda generar o inducir un tema de expulsiva, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el trépano de Barron hay que fijarnos en estos 3 barriles. 3 barriles. El externo, el medio y el interno. ¿Okay? El interno que tiene la cruz, hay que alinearlo con el medio. El del medio y el externo son donde van a generar la succión. ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular la profundidad por vuelta, más o menos un cuarto de vuelta me profundiza 66, 67 micras. Entonces eso lo multiplican, pero si yo no lo tengo alineado con el barril del centro, mis cálculos van a ser erróneos. Entonces para procedimientos lamelares, por ejemplo, tipo DAL o eso, es muy importante estos trépanos porque yo voy a más o menos
saber la profundidad a la cual yo voy a estar. Usarlo perpendicularmente, ejercer una mínima presión mientras se rota el trépano y tratar de hacer una entrada suave a mar anterior. Este es un trépano de Weck, ¿no? Donde vemos que va a ser mucho más difícil el controlar el ingreso y la rotación del mismo trépano, porque la estamos haciendo de forma manual, ¿no? Acá, lo que se hace es, cuando ya llegamos a un plano más o menos presemético, hacemos un corte con un cuchillete Crescent, ingresamos viscoelástico y completamos el corte de la córnea a tratar con tijeras corneales de derecha a izquierda, ¿no? Para hacer el cambio, que no haya una variación brusca en la presión. Este es el punch que teníamos para hacer con los trépanos de Weck. Y este es el punch que viene en los de Barrow. Es mucho más sencillo, más fácil. Se alinea la córnea en esta zona, se levanta esta tapa y lo único que hacemos es presionarla con ambos dedos y se realiza el corte. La técnica de sutura, eso se aprende, si bien acá vamos a hablar un poquito, eso se aprende in situ, ¿no? En la cirugía. Es muy distinta la sutura corneal a la sutura que normalmente uno puede dar en conjuntiva o puede dar en cualquier otra parte. Lo que tenemos que aprender es hacer una sutura que sea bien hecha, que tenga que el nudo tenga una punta y una base, ¿no? Para que ésta pueda ingresar. Eh, la técnica ideal, ¿no? La sutura ideal es aquella que asegura la herida, no induce aberraciones y provee tensión en toda la córnea, constante y consistente, ¿no? Tenemos en cuenta que tenemos que hacer más de 20 y tantos puntos, entonces es un poco difícil completar esto. Lo primero que se hace cuando suturamos una córnea es poner el punto de las 12. ¿Ok? Ese punto de las 12 normalmente lo vamos a cambiar, porque a veces lo hacemos muy ajustado, muy flojo, y luego el punto más importante es el punto de las 6. ¿Por qué? Porque este punto que vamos a colocar va a determinar el astigmatismo. Tenemos que hacerlo que divida la mitad del injerto realmente en mitad, o sea, en 50-50. Luego van los otros dos puntos para asegurar y completamos los puntos cardinales y acá se va a formar un rombo. ¿Okay? Luego de esto vamos a empezar con los puntos en estas zonas y siempre uno opuesto al otro. Si yo pongo el de acá, voy a poner el de acá. Y así sucesivamente. La sutura interrumpida son puntos separados. Esto es lo primero que debemos aprender. ¿Y en qué situaciones debemos seguir usándola cuando tenemos vascularización corneal? Porque la vascularización que llega a la córnea sabemos que nos puede mandar células que nos van a inducir un rechazo corneal y si es que se da un rechazo en esa zona, lo más probable es que se adelgace esa zona y tendremos que sacar los puntos. Es por eso que hacemos suturas interrumpidas cuando hay vascularización en la córnea receptora. La sutura continua la hacemos en casos, por ejemplo, en los cuales vamos a hacer un queratocono, ¿no? Esta es una sutura continua, pero no crean que se agarra y empieza uno a poner los puntos y va haciéndolo de forma continua, sino que lo que hacemos es ponemos 4 o 8 puntos cardinales y luego damos para estabilizar la córnea y luego damos la sutura continua y luego retiramos. Podemos poner una o dos suturas continuas o podemos hacer una combinación. Esta es la sutura continua. ¿Cómo se entierra un nudo? El nudo siempre debe estar enterrado en el receptor, ¿ok? No en el donador.
esta es una sutura combinada, que tenemos suturas continuas, ¿ok? Con suturas simples. Utilizamos el nylon 10-0. Y acá un poco para ver un trasplante penetrante en un paciente, con queratocono. Entonces ya se marcó el centro de la córnea, se usa el trépano de barro, que hay succión y se va girando la cantidad de vueltas. El asistente suelta, marcamos los puntos que vamos a hacer para tener una mejor opción. Hacemos un ingreso asistido a cámara anterior con un cuchillete 15 grados, vamos a inyectar viscoelástico y luego vamos a proceder a hacer un corte ¿no? O sea, la salida ahí es de viscoelástico para que los cambios de presiones no sean tan severos y continuamos suavemente con las tijeras derecha e izquierda, ¿no? Acá no estamos usando anillo de Fleringa porque no vamos a cambiar el cristalino. Entonces, la capacidad de que el diafragma colapse son pocas. Suavemente, viendo que todos los bordes se retiren, ahí se hace un repasaje de esos bordes que nos quedaron. Acá es el momento de tensión, ¿no? Porque estamos a cielo abierto. Eh, Ponemos viscoelástico y la córnea donadora. Normalmente cuando el paciente es pseudofaco, mi diámetro corneal de donador es 0,25 más que el receptor. Es decir, si yo trepané en el receptor con 7,5, mi donador va a ser de 7,75. Ahí vemos cómo estamos poniendo los puntos cardinales, el de las 12, el de las 6, que es el más importante, y terminando con los otros 4 puntos cardinales en total para seguir haciendo las suturas separadas. Luego, cuando yo reemplazo el cristalino, por ejemplo, cirugía de catarata, o tengo que retirar un lente intraocular de cámara anterior, o hay que hacer algún otro procedimiento, colocar un implante valvular, mi diámetro entre donador-receptor es de 0,5 más. Es decir, si yo trepané 7,5, le voy a poner un donador de 8. Y eso para tener las estructuras que vamos a colocar más lejos de nuestro endotelio. Obviamente esto es en cámara rápida, como en velocidad, hemos aumentado la velocidad para ver cómo es que hacemos los puntos, cómo los vamos enterrando. Pero el procedimiento básicamente es sencillo, ¿no? Tener el tejido, conocer los principios y hacerlo, ¿no? Poco a poco uno mismo va dándose cuenta cómo es que va induciendo su astigmatismo y va generando hacia dónde el astigmatismo, y eso podemos ir corrigiéndolo en el camino, ¿no? Ahí estamos cambiando el punto de las 12, como les mencioné, es un punto que normalmente siempre se cambia, y asegurando cualquier otro punto que veamos flojo, ¿ok? Ese es el momento indicado para cambiarlo, cuando estamos enterrando los puntos y vemos que el punto está ligeramente flojo o la estructura está no como la queremos. Ok, sacamos el viscoelástico con la 5.
Son las 16 suturas. Y fluoresceína para ver que no fugue por ningún lado, se lava. Y pueden ponerle inyección subconjuntival de antibiótico con corticoides. Entonces, en el postoperatorio, lo primero es, en la primera semana, ver que el epitelio crezca. Si no, ¿qué podemos hacer? Estamos frente a un posible fallo de injerto, poner un lente de contacto, lubricar. Tenemos que evitar la infección, control de la inflamación. Esto para disminuir la posibilidad de rechazo inmunológico y controlar la presión intraocular. Idealmente, yo dejo acetato de prednisolona con moxifloxacino al 0,5% y lo voy titulando conforme la respuesta inflamatoria y conforme vaya mejorando. Y los controles van a ser individualizados, yo les puedo dar un esquema, pero van a haber pacientes que los van a tener que ver al inicio muy seguido hasta que epitelicen y estemos un poco más tranquilos. O hay pacientes que a la semana los controlamos y pues ya epitelizaron, los vemos a los 15 días, están súper bien, no se quejan, va a haber de todo, ¿no? Como en todo. Y eso era lo que les quería compartir. Muchas gracias, doctor Terán. En realidad ha sido una ponencia muy completa.